Cuando dice rec, está grabando, Sí, ¿verdad? está rec. Bueno, Bueno. me voy y empezás. Chao. Buenos días, buenas tardes, buena jornada a todas y todos. Vamos a compartir hoy este espacio de apertura de nuestro seminario de educación popular y herramientas para el trabajo social, porque hemos tenido alguna dificultad para encontrar aula en el periodo establecido, y entonces vamos a hacer esta apertura por esta vía. Vamos a aprovechar los recursos que nos da la universidad, el campus y la tecnología. En primer lugar, yo quiero precisar el sentido del seminario, porque quiero que esté claro por qué es interesante, importante un seminario de estas características. ¿Cuál es la razón? Porque si entendemos el sentido, entendemos lo fundamental. No se pretende en ningún momento, digamos, los educadores populares dentro del colectivo del cual yo soy parte, no pretendemos en ningún momento que haya fórmulas de educación popular que se puedan inculcar y que después se puedan repetir, porque estaríamos desde ese primer momento contradiciendo los principios de la educación popular, que precisamente no está de acuerdo con lo que llama la educación bancaria, es decir, ir depositando conocimientos en la cabeza de los llamados educandos. Entonces, vamos a compartir, vamos a debatir ideas fundamentales, principios que son muy importantes para incorporar al quehacer de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y después finalmente haré algunas recomendaciones para el trabajo en el campus. Saben que la tarea individual de cada uno de ustedes en el seminario arranca el martes 24. Tienen que ya estar conectados, integrados y realizando las actividades. La primera semana las actividades son suaves porque consideramos que es una semana de familiarización con la plataforma, con el seminario, pero ya la segunda arrancan las actividades duras, digamos, las actividades de enseñanza-aprendizaje a plenitud. Y ya no hay tiempo para preguntar cómo hago, para subir un archivo, cómo hago esto. Eso corresponde a la primera semana, la semana de apertura. Bien, vamos a comenzar entonces con la introducción a la temática. ¿Por qué educación popular? ¿Por qué desde el trabajo social se plantea la necesidad de reflexionar acerca de la educación popular? Ciertamente se hace en muchas de las materias que ustedes cursan. Esto no es algo exclusivo del seminario, menos mal. El seminario busca fortalecer algunos aspectos, ¿no? Como una ventana de entrada para trabajar con más detalles algunos temas. Ocurre que los trabajadores y las trabajadoras sociales, al igual que los educadores, las educadoras, el campo de la salud, digamos, en toda su diversidad, tienen el privilegio de pertenecer a un grupo de un cuerpo de profesionales que toca la realidad con las manos. Los trabajadores sociales tocan la realidad con las manos, le pasan así, conocen al dedillo la realidad del país, no cada uno, sino en su conjunto, si lo multiplicamos por todo lo que se hace en nuestro país, en nuestro territorio, en las comunidades. Entonces, pensar en cómo fortalecer con herramientas a esta labor, herramientas que hacen a la participación, herramientas que hacen a pensar críticamente los territorios, es fundamental. Porque este pasado de mano, esta posibilidad de sentir
lo que ocurre en los territorios y las comunidades de nuestro país es la clave para el pensamiento crítico. Vamos a recordar que el pensamiento abstracto no es bajado de las alturas, sino que tiene una raíz en la sensoriedad, en los sentidos. Por lo tanto, aquí si traducimos la sensibilidad inicial del contacto con la población, lo traducimos a toda posibilidad de construir un pensamiento crítico, decimos, estamos como en mi salsa, ¿no? Aquí tenemos una fuente privilegiada de posibilidad de pensamiento, de posibilidad de conocimiento. ¿Para qué? Para hacer una buena presentación, una buena ponencia, un buen artículo, está bien, puede ser, pero sobre todo para contribuir a la transformación de las distintas realidades. Y esa transformación de las distintas realidades no la va a hacer el trabajador ni la trabajadora social de forma aislada, no es su misión. Sin embargo, puede contribuir a construir el agente histórico social concreto que llamamos sujetos de la transformación en cada una de las comunidades. Este sujeto, por supuesto, no es un ente aislado. Cada persona es a su vez un sujeto, pero estamos hablando aquí desde una perspectiva sociopolítica. En sociopolítica, el sujeto tiene que tener capacidad de disputa, capacidad de acción, capacidad de transformación. Ese sujeto es necesariamente un sujeto colectivo. En tanto, vamos a interactuar con organizaciones sociales, centros comunitarios, casas del adulto mayor, centros culturales, son todas fragmentaciones de ese sujeto plural que también vamos a trabajar como parte del apoyo a procesos de articulación de las distintas problemáticas de una comunidad, que van a ser también las articulaciones entre los actores sujetos. ¿Cuál va a ser el elemento fundamental para el trabajador social? Es trabajar con la subjetividad. Mire, hay una posibilidad que ya es una discusión desde la reconceptualización. O se estudia para ser asistente social, entre comillas, que como su nombre lo indica es llevar asistencia a las personas necesitadas, pero punto. Usted llevó la bolsa, le tocó el timbre, entregó la bolsa y ahí termina su misión. Puede dedicarse a ser un empleado municipal o nacional, estatal, para realizar encuestas, levantamiento de datos, informar acerca de la situación, buscar todas aquí, identificar familias que necesitan planes de apoyo, etc. Esa es la tarea del trabajador social, de la trabajadora social. Definitivamente no. Desde la perspectiva que comparto, digo que no. Puede haber otros que digan que sí, claro que para eso se forman. Eso lo único que hace es multiplicar la cadena de la dependencia de los seres humanos en relación a las políticas públicas. Porque la asistencia es una política pública. Entonces, la consecuencia de la asistencia es el clientelismo. El clientelismo que no es directamente una política pública, pero que en este caso se desprende. Y se desprende de lo público, pero tiene una gran incidencia política. Y apuntala la negación del sujeto. Apuntala, digamos, el ocultamiento de las posibilidades del ser humano de hacerse dueño de su vida. Entonces vamos a no aceptar este punto de partida, ver que el trabajador social, aunque sea empleado municipal, empleado del Estado, que haga las encuestas, que haga los levantamientos de informes, además dialoga con los distintos actores y en ese diálogo puede ampliar, digamos, el espectro de su acción para contribuir a desencadenar procesos de autoconciencia, es decir, no es toma de conciencia de lo que le dice el trabajador o la trabajadora social, sino procesos de
autoconcientización acerca de su realidad, estimular ese conocimiento, ese pensamiento crítico de sus experiencias para poder proyectarlas y construirse como sujetos autónomos. ¿Qué quiere decir sujetos autónomos? Sujetos autónomos quiere decir no que son independientes y no tienen nada que ver con nada, sino que tienen que tener capacidad de sobrevivencia. Vean, esto es fundamental. Capacidad de pensar con cabeza propia, capacidad de desarrollar herramientas para su sobrevivencia no dependientes de dádivas y también capacidad de organización para la acción, es decir, para llevar adelante y hacer realidad sus propuestas y proyectos. Y dentro de la capacidad de organización está la capacidad de articulación. Bien, todo esto ustedes dirán, pero tenemos que hacer todo eso. Es lo que se hace, es lo que se hace naturalmente. Lo que vamos a tratar de que no sea tan espontáneo, vamos a tratar de que sea incorporado expresamente a las labores, al quehacer cotidiano de los y las trabajadores sociales en los territorios, en las comunidades. Que cuando usted termine su misión de 2 o 3 años porque lo vayan a trasladar, usted no deje personas, ¿verdad?, protosujetos, digamos, que se queden como desvalidos, sino que haya contribuido a fortalecer en ellos capacidades para pensar críticamente su realidad, para generar propuestas, proyectos, para organizarse, para desenvolverse con autonomía. Y uno de los elementos de la autonomía es la economía, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que esa autonomía tenga un sustrato económico? Porque si no se puede volver a experiencias que, bueno, se construye, se apunta a la cooperativa, se desarrollan las cooperativas hacen guardapolvos, y quien compra los guardapolvos es el propio Estado o el municipio. Al haber un cambio en los que se hacen cargo del Estado, después se clausura eso y las cooperativas se termina perdiendo la experiencia. Ese sujeto, ese colectivo humano de las cooperativas, ¿construyó autonomía? No. Entonces hay que ver cómo integramos a todos los proyectos, los planes, los programas de apoyo al desarrollo en las comunidades, los que existen y los que pueden venir, cómo integramos también la construcción de esa capacidad de autonomía. Es decir, hacemos guardapolvo y vendemos una parte, pero ¿qué más podemos hacer? Digo, vendemos una parte al Estado, ¿qué más podemos hacer que nos vaya generando otros ingresos y que nos dé también alguna certeza de no ser absolutamente dependiente de los guardapolvos? Es simplemente un ejemplo, puede ser la cooperativa de cualquier otra cosa, y también hay ejemplos de cooperativas que se han desarrollado, que han sobrevivido y han desarrollado su autonomía. Aprendamos de todas ellas, ¿no? Hay, por suerte, varios ejemplos o muchos ejemplos que alimentan nuestra capacidad de reflexión. Acá no se ha inventado nada. Desde la educación popular siempre pensamos anclados en experiencias, en lo que los sujetos han demostrado que se puede hacer, lo que se puede realizar. No es algo que se inventó un pedagogo, alguna línea teórica que me dormía la noche y ahora les vengo a contar. Entonces, ustedes mismos seguramente, ya lo van a ver en el decursar del curso, participan de experiencias que realizan esta labor. Aunque a lo mejor la nombren o no así, eso no es lo más importante, cómo se nombra. Lo más importante es hacerlas. Entonces, vamos a construir capacidad de posicionamiento crítico ante la realidad, que empieza por reconocer la realidad. Digamos lo que decimos siempre, tenemos un diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diagnóstico participativo. Todo aquí, desde la educación popular, parte por el reconocimiento de que todo sujeto, todo
ser humano, todo colectivo humano conoce su realidad, tiene un saber acerca del mundo en el que vive, solamente que ese saber, ese conocimiento le es negado, es en el sentido de que es rechazado por los sectores del poder, que hacen creer a los sujetos que no tienen capacidad, que son tontos, que nunca van a tener tampoco capacidad para pensar, para conocer, para saber, y que por eso la pobreza y la marginación, y además de que son pobres porque son tontos, porque no saben, como esto es algo inherente, casi genético, digamos, nunca van a saber y nunca van a poder salir de la realidad de pobreza. ¿Qué quiere con esto el poder? Evitar desde la raíz, cortar cualquier deseo de transformación, cualquier posibilidad de imaginar que se puede vivir un mundo diferente. Mire, el deseo, la imaginación, la fe, creer que se puede vivir de otra forma, de que yo puedo, nosotros podemos cambiar nuestras condiciones de vida, es tan importante como tener un proyecto. Porque yo puedo tener 20 proyectos escritos, si creo que no los voy a lograr, no los voy a lograr. Entonces, esto que a veces se llama autoestima, ¿verdad? Es parte también de nuestra labor. Nos dice, bueno, ¿qué hiciste? Y contribuí a la autoestima, nada más. Nada más, no. Es una clave fundamental, porque un sujeto que tiene autoestima de sí mismo, que se autorreconoce como sujeto, ya es un sujeto empoderado. Entonces, el empoderamiento, que uno piensa que es tener cosas, el empoderamiento es eso, ser capacidad de pensar con cabeza propia y de ser dueño de su destino. Sujetos empoderados de su historia, no sujetos dependientes de otros para vivir. Entonces, estas claves son muy importantes que se construyan junto con la labor de los y las trabajadores sociales. Pueden aportar muchísimo en esto. ¿Que ya existe? Sí. ¿Que están esperando por el trabajo social? No. Ahora, pueden compartir, articular, fortalecer, profundizar los procesos. Y donde no haya, impulsarlos, ¿verdad? Convocar, animar, estimular a los sujetos. Pero nos llevaríamos una sorpresa si empezamos a ver, no es que no hay, está como sumergido, fragmentado, pero los sujetos son activos. Si no, veamos la resistencia tan grande que hay en nuestro país, y no me refiero a resistencia a las calles, sino la gran cantidad de comedores, de merenderos, de centros de ayuda, es impresionante, y esto es una reacción que sale desde abajo de los propios sujetos para defender la vida. Defender la vida es la clave que va a guiar todo esto, todo nuestro quehacer. Entonces, nosotros hablamos de construir pensamiento crítico. Permítanme una digresión muy breve ahí, porque ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Acaso los educadores populares son los portadores del pensamiento crítico? ¿Acaso los trabajadores, las trabajadoras sociales son los portadores del pensamiento crítico que lo van a llevar a la comunidad? Nada de eso. Y alerto sobre esto porque hay corrientes dentro de todo este mare magnum de interpretaciones y concepciones. Hay corrientes que se sienten como que, bueno, nosotros tenemos el pensamiento crítico, la verdad ya revelada, y tenemos que llevarla a los que no tienen conciencia. Y llaman a esto toma de conciencia. No es así. El pensamiento crítico, en este caso, es una resultante de una lectura crítica colectiva de los sujetos de la realidad en la que viven, que les ayuda a reconocer primero sus experiencias. Reconocerla críticamente quiere decir, no que la van a criticar. Reconocer críticamente quiere decir que tiene una capacidad de leerlas con un cierto distanciamiento que le permita sacar conclusiones. Esto está mal, esto está bien, por acá hay que profundizar, esto lo tenemos que cambiar, ¿cómo lo vamos a hacer? Imagínense lo que es una lectura crítica de experiencias realizada colectivamente. Fortalece una capacidad de empoderamiento de los actores impresionante.
Por eso digo, no creer que el empoderamiento está solamente en lo organizativo institucional. La capacidad de pensamiento y el fortalecimiento para la acción de los sujetos es una parte fundamental del empoderamiento. Entonces, a este proceso de rescate, de poner, como digamos, sobre la mesa el pensamiento crítico colectivo, puede aportar el trabajador social. ¿Con qué herramientas? Con las herramientas de la educación popular. Porque precisamente esto es lo que es el corazón de la labor de la educación popular. No ir a decirle a las personas lo que tienen que hacer, cómo deben pensar, sino hacer emerger de ellos esos saberes que tienen, el pensamiento que tienen, y para construir juntos y juntas esa mirada en común sobre la vida en los territorios, sobre la vida en el país y sobre todo lo que es posible hacer para cambiar la situación de cosas. Es un ejercicio constante, no es que se reúne una vez y saca el decreto del proyecto de aquí a los próximos 20 años. El trabajo es dialogal y esta forma de pensar, actuar dialogalmente, colectivamente, es constante, es permanente. Por eso también los ajustes, los reajustes son constantes. Elementos importantes en el proceso: la sistematización de experiencia, la investigación, acción participativa. No nos vamos a referir a eso porque son materias que ustedes tienen en la carrera, pero sí vamos a apuntalar, digamos, que estas son herramientas fundamentales para esto, digamos, introducción al proceso de la labor de la educación popular en los barrios, en las comunidades, en los territorios en donde se despliega el trabajo social. Entonces, esto de apuntalar una subjetividad diferente ¿de qué? De la del poder. Es como contribuir a una autosustracción de los sujetos, hombres y mujeres, a esta coraza cultural en la que los tiene el poder dominado, sometidos en favor de la hegemonía de los poderosos. Esto de conjunto podemos decir nosotros que abona a los procesos de descolonización. Una descolonización que solo puede ser colectiva y que solo puede ser vista en un proceso. No es aquello de quitarnos el pensamiento eurocéntrico, que lo es, pero va mucho más allá. Es descolonizarnos de la colonización constante que el capital y sus métodos excluyente, agresivo, xenófobo, misógeno, que rechaza las realidades diversas de la humanidad, pretende instalarse en nuestro interior. A derrotar eso es el proceso de la descolonización, construir subjetividades diferentes, diversas, aceptar la diversidad, porque si vamos a trabajar en un territorio sabemos que estamos abiertos a la diversidad. Comedores puestos por amas de casa que ceden su casa, iglesias que también colaboran con comedores propios, ¿no?, que van a ese comedor. Después hay proyectos municipales o estatales, hay casas políticas que abren las puertas para esto. Nada más si pensamos en articular el tema de la sobrevivencia alimentaria en una comunidad, vamos a ver qué cantidad grande de actores se pueden articular. Actores diversos que preparan y sirven la comida, y otros actores como por ejemplo el sector almacenero, que tiene que ver con los abastecimientos. No es ir a decirle vos tenés que dar esto, vos... A ver, pensemos en conjunto cómo se puede hacer y vamos a ver que terminamos con una comunidad empoderada, porque en la medida que vayamos trabajando, articulando más actores para pensar en función de un tema en común, vamos a encontrar una gran fortaleza en la comunidad y vamos a pasar de un sujeto aislado con un empoderamiento parcial a una comunidad empoderada. Esa es nuestra labor, bueno, eso es lo que queremos. Para apuntalar esto que requiere de la participación, convocar a la participación, trabajar de forma participativa, la educación popular nos brinda herramientas. Desde pensar un diagnóstico participativo, el árbol de problemas, por ejemplo, que es muy común y es muy bueno y ayuda mucho a trabajar. Desde la lluvia de ideas en los colectivos, el trabajo en grupo, el análisis FODA, hay tantas técnicas que nos van a ayudar
que no nos va a costar trabajo comprender. Ahora la técnica se asienta en una concepción y eso es lo importante, porque no basta con ir a un grupo y tirar una técnica ya para resolver el problema, es enmarcarlo en la labor, la tarea dentro de esta concepción, y también nos previene de frustraciones, porque son procesos permanentes, no de inmediatez. Depende de la maduración, la experiencia de los actores con los que trabajemos, podemos ir más rápido, menos rápido. Digo, en el proceso de articular, de generar propuestas autónomas, articular procesos económicos locales entre sí para que desarrollen una economía circular, una economía popular circular que se retroalimente. Digo, las aristas son muchas, hay que estar abiertos a ver qué es lo que proponen los distintos actores, los distintos sujetos. Bueno, yo no los quiero cansar. Digo, estos son los ejes, los lineamientos introductorios al por qué hacemos un seminario de educación popular con énfasis en las herramientas para el trabajo social. Tenemos 4 unidades, además de la unidad introductoria. Las unidades tienen o foros, tienen trabajos prácticos, que está indicado, ustedes los colocan en plataforma, los foros se hacen en plataforma. Tiene al final un trabajo final que tiene mucho peso para la evaluación. Digamos, toda la trayectoria del seminario es importante, puede sumar puntos o esperemos que quitar. No, en realidad yo no tengo experiencia de que haya cursantes que se autoquiten puntos en relación al trabajo final, porque si un trabajo final es bueno, en general que el proceso es bueno, pero a veces pueden contribuir a subir un poco la nota. Los que me conocen saben, yo no hago el énfasis en la nota va a ser la que corresponde al trabajo que se haga, pero voy a leer también todo el proceso de maduración de ustedes, y ese proceso, como naturalmente, porque si no sería como mis amiguitos, ¿verdad?, va a tener evaluaciones parciales. Entonces los llamo ahora a cumplir con las metas. El seminario va de martes a martes, cada unidad va de martes a martes, cosa de que si ustedes se atrasan, la semana tienen el fin de semana para terminar y el lunes para entregar, ¿tá? Para que entiendan por qué no, de lunes a lunes. Va de martes a martes para eso, es una ayuda para los participantes y las participantes, para que no tengan la presión de que tengo que terminar para el viernes. En general está pedida el cierre de la entrega de actividades el lunes al mediodía. Recuerden que el docente tiene que tener capacidad de leer, entonces en este caso yo tengo que leer el lunes a la tarde, el martes y el miércoles, mientras ustedes avanzan con la unidad siguiente. Yo tengo que leer y evaluar lo que ustedes han hecho. Yo digo martes, miércoles, porque pienso que me van a dar tareas tan impactantes que lo puedo hacer. Igual pueden entregar a partir del viernes, y si ustedes van entregando, yo voy revisando y voy corrigiendo, y así podemos llevar el ritmo de la materia. Pero si no, pueden entregar hasta el lunes a las 2 de la tarde tranquilamente, no se preocupen. Si alguien tuviera un problema de enfermedad o algo que se retrasa en alguna entrega de una unidad, por favor avise con tiempo, porque usted no puede transitar otras unidades si no ha pasado por una unidad anterior. Entonces hay que hacer un ajuste para ese caso particular y por supuesto presentar la justificación. No creo que tengamos problema. Ahí está el foro de novedades, hay un foro de consulta con la tutora, y por ahí ustedes, foro de consultas generales, que por ahí ustedes me pueden hacer preguntas, no por novedades me comunico yo, y por el foro de consultas me escriben ustedes, y yo ahí respondo, porque la pregunta de uno puede ser tal vez una duda de todos y de todas. Y después, para el trabajo final, ahí tienen ustedes un foro de consulta específico. Al final de todo tenemos un encuentro presencial de cierre, donde se abordará algún tema específico, ojalá con algún invitado que podamos traer, o con la presentación de algunos trabajos que ustedes hayan realizado. Esto sería todo. Mi agradecimiento al campus por darnos esta oportunidad para salvar el escollo de la ausencia de armas, a nuestro
director de carrera Rodolfo Núñez, que es el que propuso la solución. Y bueno, a todos ustedes por la atención y bienvenidos a este seminario. Nos vemos.